Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice así la gloriosa palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a estar reaccionando a lo que estuvieron dialogando aquí el pastor Villamizán con el señor Alarcón con respecto a la idolatría. Se les pone claramente a este muchacho católico lo que es la idolatría, pero por supuesto no quiere reconocer su, su herejía o su falsa creencia de que es un idólatra. Él no quiere reconocer que es idólatra. Se le explica claramente que ser idólatra es atribuirle a un objeto o a una persona viva o muerta los atributos de Dios, incomunicables por supuesto, que son la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, la capacidad, el poder de quitar el pecado, etc. Todo eso, si se lo atribuye a algo o a alguien, es idolatría. Por eso el Señor dice en 23 y 4, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes para inclinarlas ni para honrarlas. Entonces, ¿por qué decía el Señor eso? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque a lo que una persona, un hombre o una mujer le da los atributos de Dios a algo o a alguien, lo está transformando ese algo o ese alguien, vivo o muerto, en un Dios ajeno. No lo está reemplazando a Dios, sino que está creando de su propia imaginación y de su propia idolatría un Dios ajeno. Como dice el apóstol Pablo, los dioses no existen porque hay un solo Dios verdadero. Pero lo vamos a ir analizando poco a poco y cómo él transgiversa lo que es a lo que hemos leído de Pedro aquí, que somos partícipes de la naturaleza divina por medio de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una vida santa. Pero él lo traslada y lo aplica en lo que es su idolatría, atribuyéndole a los hombres la capacidad, como creen los mormones, de que podemos ser dioses, de que podemos ser pequeños dioses o pequeños cristos para llegar a la presencia de Dios. Es lo que cree el mormonismo. Si al señor Alarcón se le pregunta ¿qué son los mormones? Va a decir que es una secta, que son del diablo, y sin embargo él cree igual que los mormones, que el hombre por medio de la perfección, por medio de una santificación, digamos, se puede decir, puede llegar a ser otro Cristo y por lo tanto poder salvarse por medio de la fe más las obras. Esa es la herejía y esa es la idolatría que encontramos en todas las sectas. Todo lo que se sale de las escrituras se transforma en herejía y en secta. Por eso dice el apóstol Pablo que no pensemos más allá de lo que está escrito. Y vamos a analizar un poco lo que es este texto y cómo lo interpreta. Nosotros ya lo habíamos refutado a este señor Alarcón con respecto a este punto de que él cree que tanto él como los santos o que somos vamos a ser otros dioses. Él le atribuye a María y a los santos que interceden por él según su creencia, son pequeños dioses. ¿Por qué? Porque esas personas que están muertas, en su imaginación, él cree que los pueden escuchar. O sea, lo triste, lo dramático del idólatra es amar sin ser amado. Él habla con personas que están muertas y que no lo conocen a él. Él ama a muertos. Él ama a gente que no lo ama, digamos. Él ama a María y María ni lo conoce a él. María vivió hace 2000 años. Es lo mismo que él pretenda que una persona lo ame a él dentro de 2000 años. Lo que ellos deifican, digamos, la palabra deificar significa convertir en Dios. Ellos creen en la deificación del hombre, o sea que pueden convertir, o el hombre se puede convertir en Dios o en otro Dios. Ellos lo que hacen con sus santos, es lo que hacen con María, la deifican, o sea, la transforman en Dios.
¿Cómo sucede esto? O en un Dios ajeno, o en otro Dios, o en una diosa. ¿Por qué? Porque le dan los atributos que solamente tiene Dios, que es el de la omnipresencia, por ejemplo. Un católico puede orar aquí en Sudamérica, y otro católico puede orar en Europa, y otro católico puede orar en Norteamérica, y otro católico puede orar en Asia, o en Oceanía, etc. A la misma vez y en distintos idiomas, los cuales ellos creen que María los puede entender a los cinco, de los 5 continentes y en distintos idiomas. El punto es que María se murió hace 2000 años y no los escucha. Además, María sabía hablar judío o hebreo, como se puede decir. Si le hablaban a ella en otro idioma, no entendía María. ¿Por qué? Porque María era eh, una mujer de Dios, una mujer santa, pero era una mujer, digamos, una persona de carne y hueso, era humana, no era una diosa. Si ella no lo podía hacer mientras estaba viva, mucho menos que ahora que está muerta, porque ya su cuerpo se desintegró, se hizo polvo y está en otra esfera, no puede escuchar a las personas que están vivas en esta tierra. Nosotros no nos podemos comunicar con ellos ni ellos con nosotros. Además, si el hombre se quiere comunicar con los muertos, se transforma en algo ocultista, se transforma en espiritismo. Hablar con los muertos, como está prohibido en 20:27 de Levítico, que invocar espíritus de muertos es condenado por Dios. Es condenado por Dios. No se puede invocar los espíritus o evocar los espíritus de los muertos. Evocar significa traer a la memoria espíritus de muertos, recordar a muertos. En el sentido idolátrico, en el sentido de culto. Entonces eso es la idolatría, atribuirle a algo o a alguien vivo o muerto los atributos de Dios, por ejemplo la omnipresencia. Como dijimos, 5 personas de los 5 continentes hablan al mismo tiempo con María y dicen ellos que María los escucha. Porque si usted le pregunta separadamente a todos los católicos, a los 5 católicos que hablaron desde los 5 continentes diferentes y en distintos idiomas, uno le habló en chino, otro le habló en australiano, otro le habló en castellano, otro en portugués, otro en inglés, y dice que los entendió a los 5. Eso es imposible, porque si María no lo pudo hacer de viva, mucho menos de muerta. Porque no dice ninguna parte de las escrituras, no, ningún texto que un hombre después de muerto o una mujer pueda entender todos los idiomas, porque si entiende todos los idiomas sería Dios. Si entiende todos los idiomas sería Dios. Solamente eso lo puede hacer Dios. Estar en todo lugar al mismo tiempo y entender todos los idiomas solamente lo puede hacer Dios. Y si ellos se lo atribuyen a María, significa que a María la hacen una diosa. O sea, una persona con los atributos de Dios. Con que solo tenga un atributo, que es la omnipresencia, que está en los 5 lugares al mismo tiempo, porque los 5 tienen estampita, los 5 tienen una estatua, los 5 creen que, o un rosario, los 5 creen que María los está escuchando. Eso es la idolatría, simplemente, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque la idolatría está en la imaginación, o sea, los 5 católicos imaginan que María los está escuchando cuando no los está escuchando. Y eso es la idolatría. Y es lo que aquí le propone el pastor Villamizán. Y le dice, si yo a un objeto le doy los atributos de Dios, ¿eso es idolatría? Le pregunta. Obviamente que sí. Porque los atributos incomunicables de Dios, si se le atribuyen a algo o a alguien, vivo o muerto, están transformando ese algo o alguien, vivo o muerto, en un Dios. Y es lo que dijo el Señor, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué quiso decir? Que no tenga deidades a las cuales ellos se puedan dirigir como si fueran Dios mismo. Porque hay un solo Dios. Ni los demonios pueden escuchar, ni los ángeles, y mucho menos los humanos pueden escuchar a personas que están a miles de kilómetros. Eso no lo puede hacer nadie, solamente lo puede hacer Dios. Si ellos creen que una deidad, o un espíritu, o un Dios, o una persona muerta los puede escuchar en todo tiempo, en todo lugar y a toda hora, están transformando a ese ente en un Dios. ¿Por qué? Porque le están dando los atributos que solamente Dios tiene. A Dios, uno habla con Dios en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier tiempo y en cualquier lugar y Dios lo escucha. ¿Por qué? Porque es Dios. Ese atributo le corresponde solo a Dios. Si eso el católico se lo da a María o a los santos, están transformando a María y a los santos en dioses.
Por eso el mormonismo cree lo mismo, que hay padres en el cielo, y todo es similar. Digamos, los mormones creen en la deificación del hombre, que el hombre puede ser Dios. Que por medio de sacramentos, por medio de ritos, por medio de ceremonias, el hombre se va purificando, y eso es absolutamente falso. Esos son meros símbolos. No tienen poder para salvar a nadie ni quitar ni un pecado. Por eso el catolicismo tiene muchos dioses, son politeístas. Ellos creen que el purgatorio puede limpiar pecados, creen que el agua puede limpiar pecados, y todo eso es el atributo de Dios. Transforman tanto el purgatorio como el bautismo en agua en dioses. Creen que, como dice Rabasi, que el cura Rabasi, que el rosario, el que reza el rosario se salva. Eso que transformó el rosario en un dios de pelotitas con un hilo y una crucecita, eso es un dios para ellos. Eso los salva a ellos. El día que pierdan el rosario, perdieron la salvación. No hay manera, no se pueden salvar. Según, eso es lo que piensa y lo que cree un idólatra. Porque ellos tienen otros medios de salvación. ¿Y por qué? Porque le atribuyen el poder a ese objeto, o a esa persona, o a ese ente vivo o muerto, que tiene la capacidad que tiene Dios, que es la de salvar un alma, o de quitar el pecado, o de escucharlos en todo tiempo y en todo lugar. Eso es la idolatría. Y el señor Alarcón dice que, ahora el pastor le pregunta, y él dice que, según con el cristal con que lo mire, o con los lentes que uno lo mire, por supuesto. Él lo mira con los lentes del idólatra. El idólatra ve una mancha en la pared hecho por un hombre, por una mujer o por un animal. Ellos ven una mancha y ya ven a su ídolo. Ven una imagen y dice, ahí está María, dice, por ejemplo. Tantas cosas que se pueden ver ahora en internet, porque gracias a internet podemos recorrer el mundo, digamos, se puede decir de alguna manera. Y ven la mancha en una pared y la ven a María. ¿Por qué? Porque el idólatra ve a su ídolo en todos lados. Entonces ven en las escrituras, como ellos tienen los lentes, como bien dice aquí el señor Alarcón, según con el lente que lo mire. Si uno ve a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, con los lentes de la idolatría, por supuesto que va a ver al ídolo ahí. Va a ver al hombre, que es Dios, o que puede ser otro Dios, o que puede ser un pequeño Dios, como creen los mormones. El señor Alarcón cree igual que los mormones. Así que vamos a escuchar un poquito lo que dicen. Si yo a esto le doy atributos que solamente le pertenecen a Dios, ¿eso es idolatría, Santiago, sí o no? Depende. Depende. Ahí está, depende, claro. ¿Y con qué va a salir el señor aquí? Porque eso es una cosa que no tiene escapatoria. Digamos, una persona se le pregunta eso y va a decir que sí. Si uno le atribuye a algo o a alguien los atributos de Dios, se transforma en idolatría. Como bien dice acá el pastor Villamizán, que él estudió, digamos, fue una especie de casi llegó a cura, estuvo muy metido en el catolicismo, digamos, y conoce bien lo que es el catecismo. Y él dice que el catecismo dice que todo lo que se le atribuye, los atributos incomunicables de Dios, eso es idolatría. El mismo catecismo lo dice. Pero como le están presentando la verdad al católico, pero el católico no lo ve porque está ciego. Al no conocer a Jesucristo, está ciego. No, por más que le hablen, está ciego y está sordo. No puede comprender. El católico tiene que abrir su corazón y creer en Jesucristo. El día que crea en Jesucristo, va a correrse el velo de oscuridad que hay en sus ojos. El mismo catecismo, como dice acá el pastor Villamizán, está diciendo que todo lo que se le atribuye los atributos de Dios es idolatría. Lo dicen ellos mismos y no lo entienden, digamos, el católico no lo entiende. Se le dice la verdad en la cara y no lo entiende. O sea, si él le atribuye a una estatua de María, digamos, el atributo de que ahí está representada María, eso es idolatría, porque ellos, digamos, tienen un medio de comunicación que es una imagen. Ellos se comunican con su ídolo o con su Dios por medio de una imagen. Por eso el idólatra tiene que tener imágenes,
¿Por qué? Porque esa es la materialización de su ídolo o de su Dios. Si no, no hay, porque un ídolo, una imagen no es un ídolo. O sea, las imágenes no son ídolos. Uno puede tener miles de fotos en su celular y sin embargo no son ídolos. Una imagen no es un ídolo, pero un ídolo sí es una imagen. O sea, lo que el hombre saca de su interior y dice, esta es María, dicen, por ejemplo, y hacen una estatua de María o hacen una figura, un dibujo de María, porque María se murió hace 2000 años y nadie sabe cómo fue María. Esa no es María, porque nadie la vio a María. Hay un video, hay una foto, y por más que hubiera, Dios prohíbe hacer imágenes. Dios prohibió hacer imágenes. Entonces hacen dibujos o figuras de Jesús. Eso es idolatría, porque eso, ¿de dónde sale eso? De la imaginación del idólatra. Es algo que está en su mente. Cuando Dios mandó a Moisés a hacer todo lo que él hizo, el tabernáculo, y todo, estaba copiando, haciendo una figura de algo verdadero que él vio. Eso no salió de su imaginación. El tabernáculo, los utensilios, todo lo que era, todo lo que Dios mandó es porque era algo real, lo cual ellos hacían una copia, se puede decir, la cual era sombra y figura de lo que iba a venir, o sea, Cristo. Y eso no salió de su, por eso no es idolatría, porque no salió de su imaginación. Eso no salió de su imaginación, salió de algo verdadero, la cual Dios mismo le mandó que copie a Moisés. Dice, todo lo que has visto, como dice en 8.5 de Hebreos, 8.4 y 5, dice, el 8.5 dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas estas cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, todo lo que él hizo, Moisés, después lo que hizo, todo lo que era a modo, y después Salomón, era a modo decorativo, digamos, lo que hizo Salomón con los ángeles y las figuras que había en las paredes, no era a modo idolátrico, era a modo decorativo. Aparte Dios le había dicho a Moisés que él haga todo conforme a lo que se le mostró en el monte, lo cual era una sombra y figura de Cristo. Eso es todo. Eso no se le llama idolatría porque no salió de la imaginación ni de Moisés, no. Eso es algo que salió de algo verdadero, la cual Dios mandó hacer. En las Escrituras, allí en el Nuevo Testamento, ni Pablo, ni Pedro, ni los apóstoles mandaron a hacer imágenes sagradas, como dicen ellos. Las imágenes sagradas no son otra cosa que ídolos que salen de la imaginación de los católicos, del idólatra, no es otra cosa. Y entonces vamos a ver un poquito más, y él dice, según con los lentes con que se lo mire. Por supuesto, si lo mira con los lentes de idólatra, por supuesto que va a ver al ídolo allí, en esa mancha, o va a ver al ídolo en las escrituras. El idólatra ve al ídolo en todos lados. Por eso el católico ve a María en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo ve en todos lados. Ve la iglesia, ve a Pedro, ve a todos en las escrituras. ¿Por qué? Porque el ídolo, una mancha en la pared ya ve a su ídolo. Y mucho más en las escrituras. Ellos tienen que ver a sus ídolos. ¿Por qué? Porque lo dijo el mismo Señor Alarcón. Según con el lente que usted lo mire, por supuesto. Acá, Pedro está hablando de la santificación del cristiano. De que por medio de haber creído en Cristo y del nuevo nacimiento tenemos la regeneración. Y por medio de esa regeneración podemos acceder a todos los beneficios de ser hijo de Dios. Y en base a eso nos tenemos que santificar para tener una vida piadosa, una vida santa. Está hablando de eso, está hablando Pedro de personas vivas, no de personas muertas. Pero el señor Alarcón, como tiene los lentes de idólatra, él ve que son personas muertas. Por eso él puede hablar con María, porque él aplica esto, y se lo aplica a María, se lo aplica a los santos, etc. A todos se lo aplica. ¿Por qué? Porque es idólatra, simplemente por eso. Vamos a escuchar un poco más. No según como lo mires, dice la canción. Perdón. No, mire, depende. No se vaya por los lados, acéptelo, diga. Aquí tengo, mire, abierto, Catecismo
Catecismo de la Iglesia Católica dice, Dice el pastor Villamizán, acéptelo, pero no lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque es idólatra. Aparte, el idólatra se hace cada vez más fanático. O sea, uno cuando más le explica, más fanático se hace. ¿Por qué? Porque llega a un punto dado que el idólatra, como todo fanático, ¿por qué es fanático? Es el fanatismo. Un fanático nunca va a reconocer que lo han engañado. Que lo han engañado. Entonces no lo quiere reconocer y se hace más fanático. ¿Por qué? Porque dice, ya me di cuenta que me tomaron por tonto, entonces voy a luchar más para demostrar que no soy tonto. Eso es lo que le pasa al fanático. El fanático nunca va a reconocer. Se tiene que quebrar su orgullo y decir, sí, me tomaron de tonto, me agarraron de tonto, me engañaron. Y es así cuando la persona puede reconocer a Jesucristo y reconoce que el catolicismo o la secta lo han engañado. El mormonismo piensa lo mismo. Como dijimos, si el señor Alarcón se le pregunta qué son los mormones, y él va a decir que es una secta, y sin embargo él cree igual que los mormones, que el hombre puede llegar a ser un pequeño Dios, o un Dios, teniendo los atributos de Dios. Todo eso es falso, por supuesto. que si a algo o a alguien yo le atribuyo los atributos que solamente le pertenecen a Dios, es idolatría. No hay para dónde correr. No, que depende. Claro, ahí el pastor Villamizán está hablando y comunicando y le está diciendo lo que dice su propia doctrina, al cual el señor Alarcón se ríe. Pero bueno. Que si esto, no, Santiago, vamos a ser sinceros, un poquito de sinceridad. Exacto. Depende, yo te dije depende, pero pará, ¿me escuchás a mí? ¿Me podés escuchar? Depende, te dije. ¿Por qué depende? Porque si de repente yo digo que Astarot tiene los atributos de Dios, claro, eso es idolatría, obviamente. Pero si yo de repente digo que hay alguien que por participación y por gracia de Dios, Dios le permite, Dice que alguien por participación. Entonces vamos a entrar acá lo que es el texto que él va a traer. Ya lo habíamos refutado en otro video anterior. Lo que él habla de la participación. Y vamos a ir a Pedro, segunda de Pedro. Ya lo habíamos visto a esto. Pero vale la pena volver a refrescar. Dice que el versículo es el 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La palabra participante, o sea, es participar, no es ser como Dios. Él cree que participar es ser. ¿Cómo? O ser. Él cree que puede ser Dios, o otro Dios, o un pequeño Dios. Por eso él cree que los santos interceden por él, cree que María está viva y lo puede escuchar, etc. Debido a este versículo, que por supuesto lo toma el mormonismo y lo toma el catolicismo para justificar su idolatría. Entonces la palabra participante allí es la palabra koinonos, que significa socio, compañero, cómplice, asociado, partícipe. La palabra partícipe significa ser parte de algo, pero no soy parte, como dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Cuando dice de modo que si alguno está en Cristo, la palabra en Cristo significa que estoy dentro de la esfera de Cristo, o sea, estoy en la salvación, estoy en el cuerpo de Cristo, estoy en el pueblo de Dios, estoy en esa esfera dentro, en Cristo. Por eso tengo salvación, porque estoy en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ellos creen que ser nueva criatura es ser otro Dios, tener los atributos de Dios. Ellos creen, o el señor Alarcón, que va camino a ser un Dios. Es lo mismo que cree el mormonismo y lo que creen los católicos, que van camino, que Dios el día del juicio los va a tocar con una varita mágica y los va a transformar en otros dioses. Es lo que creen que van a hacer, que van camino a la perfección, o sea que se van perfeccionando. El punto es que cuando llegaron las ovejas y las cabras,
Nadie llegó cabra y se transformó en oveja. No, los que llegaron cabra, llegaron cabra. Y los que llegaron oveja, llegaron oveja. Y Dios los separó, a un lado y al otro, a la derecha y a la izquierda. No transformó a nadie ahí. El señor Alarcón cree que va a llegar cabra y Dios le va a transformar en oveja. No, si él llega cabra, acá es donde nosotros somos cabras o somos ovejas. Si creemos, somos ovejas. Y si no creemos, rehusamos creer, somos cabras. No hay otra cosa. Le dice, tuve hambre y me diste comer, tuve sed, me diste beber, tuve en la cárcel, me fuiste a visitar, tuve enfermo y viniste a mí, etc. ¿Por qué? Porque se le atribuyó a las ovejas la obra de Cristo. Entonces todo lo que hizo Cristo se le atribuyó a la oveja, o sea, al creyente. Por eso podemos ser salvos, porque en esta tierra somos ovejas o somos cabras. El señor Alarcón cree que va rumbo a una perfección. Se le preguntó si era salvo y él dijo que no, porque en el catolicismo está prohibido decir que es salvo, porque si es salvo tiene que salir de la religión católica. Cuando una persona cree en Jesucristo es salva. Al creer que es salva, agarra el catolicismo, hace un bollito y lo tira a la basura porque no sirve para nada. Porque ya es salvo, no necesita la religión para ser salvo. Y el señor Alarcón cree que él necesita la religión para ser salvo. Ese es el problema que tienen. Por eso no se van de la Iglesia Católica. Solamente cuando creen, escuchan el mensaje y escuchan y creen, es allí cuando se dan cuenta que han sido lavados de sus pecados y que ya no necesitan más nada. Ya están perdonados, la deuda está pagada. No hay más nada que hacer. Entonces el señor Alarcón cree que él tiene que purgar y seguir purgando en el purgatorio. Si a uno le preguntara, si al Señor le preguntan aquí al señor Alarcón, si él a dónde va a ir, y él ni se animaría, ni se anima a decirlo, nunca escuché que lo haya dicho de que va al purgatorio o se va directo al cielo. Dice la palabra que ninguna, como dicen ellos, que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo, por supuesto. Por eso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando dicen Cristo es porque estamos dentro de Cristo. La única manera de entrar al cielo es yendo dentro de Cristo. Cristo es nuestro medio de salvación. Es nuestro transporte de salvación. Cristo. Porque cuando nosotros creímos fuimos injertados en Cristo. Fuimos metidos dentro de Cristo. Fuimos metidos dentro del arca como Noé se metió con su familia dentro del arca. Así nosotros cuando creímos fuimos metidos dentro de Cristo. Por eso podemos entrar al cielo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo entró, entramos también nosotros. Por eso dice la palabra allí en Efesios 1:3, que ahora estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Cristo es nuestra arca de salvación. Por eso estamos salvados. No tenemos duda de nuestra salvación. Y si no tenemos duda de nuestra salvación, no necesitamos la religión, no necesitamos el catolicismo, no necesitamos nada. Ya estamos salvados. Una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque la deuda ya fue pagada. A usted cuando le pagan una deuda, punto, se acabó, no hay más deuda. No hay más deuda. Entonces el señor Alarcón por eso es idólatra. Porque él cree que los ídolos o los sacramentos lo pueden salvar a él. No lo puede salvar. Ningún sacramento lo puede salvar. Si hay un sacramento, digamos, sacramento significa un medio sacro, un medio santo para llegar a Dios. Hay un solo medio sacro, digamos, un solo de salvación, es Jesucristo. Todos esos medios son simplemente que ellos tienen, sus sacramentos son ceremonias, ritos que no sirven para nada. Solamente es un reflejo de una realidad como sería el bautismo, que es un reflejo del bautismo en Cristo. El pan y el vino es un reflejo del cuerpo y la sangre de Cristo. Y así sucesivamente. Son reflejos, no son la realidad. Son el reflejo de una realidad. Pero nos salvan. Nos salvan. Entonces, vamos a ver, la palabra es participante, que es koinonos, que significa alguien que participa. O sea, no somos otros dioses, sino que estamos participando de la naturaleza divina de Dios, o sea, de los beneficios de estar en Cristo. Pero no significa que somos otros dioses. Ustedes observen cómo tuerce los textos y dura 11 minutos el video, pero vamos a ver si lo podemos analizar. De participar de
O sea que él dice, participar de su naturaleza significa ser otro Dios. Él dice que María, o los santos ahora, ellos son vencedores, y porque ya vencieron al pecado. No, el que venció al pecado es Jesucristo. Él venció al pecado. Si María es salva, es porque Cristo venció el pecado, no porque María venció el pecado. María no venció el pecado. El que venció al pecado es Cristo. Él lo venció. Él fue al Hades y venció al Hades y a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía pecado. Por eso Él resucitó, porque la muerte no lo podía retener. Entonces el que venció al Hades y a la muerte es Jesucristo. No fue ni la iglesia, ni María, ni los santos. El que venció a la muerte es Cristo. Entonces él cree que participar de la naturaleza divina es ser otro Dios. Es como que si habría un partido de fútbol y está jugando Messi y algunos jugadores de la selección, un ejemplo para que lo podamos entender, y a mí me invitan a jugar. Me dicen, vení, vamos a jugar, y bueno, yo me meto entre los jugadores y participo de un partido, pero eso no quiere decir que yo sea Messi. Estoy participando de una esfera donde está, en este caso, Messi. Estoy participando, pero no soy Messi. ¿Por qué? Porque Messi no me puede a mí hacer otro Messi. Porque somos distintos. Estamos hablando en términos que lo podamos entender, salvando las distancias entre nosotros y Dios. Lo que hace el señor Alarcón dice que él puede ser otro Messi. Ese es el punto. Por más que quiera, no puede, ni yo, ni ningún jugador del mundo en este momento. Si se puede decir de alguna manera para que lo podamos entender. O sea, por más que yo sea amigo de Messi, nunca voy a ser Messi. Yo he sido jugador de fútbol y sé lo difícil que es ser Messi y hacer lo que él hace. Es sumamente difícil. Salvando las distancias. Yo por más que me esfuerce y entrene las 24 horas del día, nunca voy a ser Messi. Salvando las distancias. Este hombre dice que por medio de obras, por medio de santificación, puede ser otro Cristo. O sea, puede llegar a ser un Dios. ¿Cómo puede llegar a ser un Dios? Un Dios, si tiene un atributo de un Dios, él puede oír a todas las personas en todo tiempo y en todo lugar. O sea que el señor Alarcón vive en un mundo de fantasía. Un mundo de fantasía. Como habíamos dicho que yo conté de que cuando era joven quería ser como Maradona. Cuando fui grande me di cuenta que no podía ser Maradona. Y así sucede con este asunto. Uno no puede ser otro Dios. Si uno conociera quién es Dios, por eso ellos creen que pueden ser otro Dios, porque no conocen a Dios. Saben que eso es absolutamente imposible. Entonces él cree que por participar de la naturaleza, ¿qué significa participar de la naturaleza divina? Es por medio de haber creído en Cristo. Ese es el medio que nosotros podemos participar de la naturaleza divina, del hecho de que estamos en la esfera, como dijimos. Yo puedo participar de un partido de fútbol con Messi, pero nunca voy a ser Messi. Puedo participar en ese círculo, o en ese rectángulo de una cancha de fútbol, y puedo estar yo dentro y puede estar Messi también adentro. Puedo participar, puedo ser parte de un partido de fútbol, pero yo no soy Messi. Nunca voy a ser Messi. Y tampoco quiero ser Messi por otro lado. Simplemente que no, eso es imposible. Lo que el Señor está diciendo que puede tener los atributos de Dios cuando Él es una criatura y Dios es el creador. Vamos a escuchar un poquito más. Eso no es idolatría. ¿Por qué? Porque eso no es idolatría, dice. Querer ser otro Dios no es idolatría. Entonces, ¿qué es la idolatría? Que es, como dice en 1 Corintios 10, 18, vamos a ir avanzando un poquito. 1 Corintios 10, 18 dice, 16 dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Acá cuando habla de comunión, habla de participación del cuerpo de Cristo
por medio de los símbolos que es el pan, y la comunión con la sangre de Cristo, que es por medio del vino. El apóstol Pablo nunca está hablando de que vamos a comer la carne de Cristo ni vamos a beber su sangre, sino que estamos participando, estamos teniendo comunión de algo por medio de símbolos. Está la mesa, está el altar, está la copa, está el pan. Son meros símbolos. Por medio de esos símbolos nosotros participamos o somos parte de, del reino de Dios, si se puede decir. Estamos teniendo comunión por medio de los símbolos. Por eso él hablaba de koinonía. Koinonía. 17 dice, siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros participamos de aquel mismo pan. Participamos, somos parte de algo en común. Dice el versículo 18, mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. O sea, está hablando de ser parte de algo. Nosotros somos parte de algo. O sea, somos parte de la naturaleza divina de Dios por medio de Jesucristo. Pero eso no significa que somos otros dioses. Pedro está hablando de tener una vida devota a Dios, una vida santa. Por eso dice que nosotros podemos llegar a tener esa vida santa gracias a Jesucristo, de haber conocido a Cristo, de haber sido llamados por Cristo a creer en Él. Por medio de eso podemos tener una vida santa. Podemos participar de la naturaleza divina de Dios y de todos los beneficios y de la promesa de Dios de la vida eterna. Eso es lo que quiere decir Pedro, pero el Señor acá lo malinterpreta y atribuye eso a que los hombres pueden ser dioses. Te observe. El individuo está participando de la naturaleza divina sin ser Dios. Uy, ya va. Eso me generó algo. Sí, él dice sin ser Dios, por supuesto. Nadie puede ser Dios, pero pueden ser otros dioses. Es lo que hace el señor Alarcón y lo que cree el señor Alarcón y los mormones. Por supuesto, el diablo no es tan tonto. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos. No le dijo, no tendrás un Dios como yo. Dijo, no tendrás dioses ajenos. Ajenos significa otros dioses. O sea, otras deidades que tengan los atributos de Dios. Eso es la idolatría. Acá. O sea que usted cree, vamos a ver, usted cree que una persona puede participar de la naturaleza divina. Sí. 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 ¿Y en base a qué cree? Bueno, ese es un versículo que ya está trillado. Quizá el pastor no lo tenía ese versículo, quizás sí, quizás no, pero lo entiende, el pastor lo entiende. Lo que pasa es que la palabra es participar. Participar significa tener en común algo, o sea, participar de algo y tener en común algo. Son cómplices. Participar es tomar una parte de algo. Es como hablamos del partido de fútbol. Yo puedo tener parte en un partido de fútbol donde juega Messi, pero yo nunca voy a ser Messi. Soy parte de ese círculo, soy parte de ese partido de fútbol, soy parte de ese rectángulo de esa cancha de fútbol, pero no soy ni Messi ni ningún jugador ahí de la selección. Puedo ser parte, pero no soy. En este caso pongámosle de la selección argentina. Soy parte, pero no soy. Es lo que él dice que él es. Ese es el punto. Que él puede ser, o que los santos pueden ser dioses. ¿Por qué? Porque pueden escuchar a toda hora, en todo lugar, en todo tiempo, a los que están sobre la tierra. Eso, Santiago, perdón, disculpe. A la Biblia. A la Biblia. ¿Y en qué sostiene usted eso según la Biblia? Pará, te lo busco. Dale, tranquilo, soy todo oído. Vamos a escuchar lo que dice. ¿Sabe lo que es la Ten un poquito de naturaleza paciencia. divina? Sí.
Saca siempre el mismo versículo. Metió Como entre pinos. no se pueden salir de ahí. El toro, todos sacan los mismos Pero versículos. te resulta un problema lo que acabo de decir. Por supuesto, porque los atributos de Dios son incomunicables, Santiago. Bueno, Exactamente, los atributos de Dios son incomunicables. Los atributos como la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia son atributos que ninguna criatura puede tener, porque eso es lo que lo distingue a Dios. Por eso Él es Dios y nosotros somos criaturas. Nosotros estamos limitados. Dios es ilimitado. Y si Él cree que una persona es ilimitada, como en este caso, que la hace a María, que la puede escuchar a cualquier católico en cualquier punto de la tierra y con cualquier idioma, le está dando a María el atributo de un Dios, o una diosa en este caso. O los santos que interceden. Dice, ¿cómo van a interceder si están muertos? Hablamos siempre del abogado. A usted si le dicen, bueno, le damos un abogado, el punto y el detalle que el abogado que le damos está muerto. ¿Cómo lo va a defender un abogado muerto? Está muerto. Eso es lo que no entienden ellos, o no quieren creer ellos. Por eso son idólatras, porque creen que los muertos están vivos. Esa es la idolatría, es la mentira. La palabra del Señor dice que está establecido que los hombres mueren una sola vez, después de esto el juicio, no hay nada. Después, una vez que murieron, después viene el juicio, la resurrección y el juicio. No hay nada en el medio. Dice en 14:13, si no me equivoco, dice en Apocalipsis que descansan de sus obras los muertos. No hay nada. A ver si es 14:13 o... Sí, 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Quiere decir que un día cuando ellos resuciten, las obras que los siguen, dice, quiere decir que van a presentarse todas sus obras, o sea, buenas o malas, como dice el apóstol Pablo, sean buenas o malas, vamos a tener que rendir cuenta en el tribunal de Cristo, los que han creído en Cristo, por supuesto. Los que no han creído en Dios o en Cristo, el verdadero Cristo, irán a la condenación. Entonces, están descansando de sus trabajos, dice, o sea, no están haciendo nada, están descansando de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. O sea, la persona vive, tiene un tiempo en esta tierra y una vez que se le termina la vida, terminó todo. Están descansando de sus trabajos, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Que no están trabajando. El católico cree que ellos están trabajando, pero es una cosa que solamente está en su imaginación. Eso es lo que tiene el idólatra, que todo vive en su imaginación. Vamos a escuchar un poco más. Vamos a 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 en adelante. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Lo dice la Biblia, discúlpame. Al final yo no sé... Ser participante de la naturaleza divina no significa ser otro Dios o tener los atributos de Dios. Eso es lo que no se entiende de este Señor, que es lo que quiere explicar. Por ejemplo, ser participante, que es koinonos, participantes, o koinonía, como dice allí en 1 Corintios 10, 16 al 18, o sea, es tener compañerismo, o sea, es participar de algo. Como allí el apóstol Pablo los exhorta a no participar del altar. ¿Por qué? Porque participar de la comida ofrecida a los ídolos los hacía tener compañerismo con los demonios, o sea, tener coinonía con los demonios. Entonces Pablo le decía que por motivos de los débiles en la fe no tenían que comer de lo sacrificado a los ídolos porque los débiles en la fe les iba a herir la conciencia. Entonces, por amor a ellos
no tenían que participar de la comida o de la carne ofrecida a los ídolos. ¿Por qué? Porque comer de la carne ofrecida a los ídolos era participar del altar. Y participar del altar era tener una participación y una comunión con los demonios. O sea, ser parte de la idolatría a esos dioses, ¿no? Entonces, el comer era tener comunión por medio de la comida. Por eso están los símbolos, el pan y el vino. Nosotros tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. O sea, estamos participando del altar. O sea, estamos haciendo una obra teatral, si se puede decir de alguna manera, que nosotros hemos creído y estamos participando del altar. O sea, hemos creído y ya hemos sido, tenemos comunión con Dios por medio de ese sacrificio. Podemos tener una relación directa con Dios. O sea, estamos teniendo comunión, estamos siendo partícipes de esa obra redentora de Cristo. Entonces, tener común es participar ser parte de algo. No habla de ser otro Dios, sino de participar en la esfera de Cristo. Esto es lo que está hablando el apóstol Pedro. Entonces, habla de naturaleza. La palabra que se usa allí es physis, que significa crecimiento por germinación o expansión. Es la producción natural, descendencia literal. Origen o nacimiento, naturaleza, el carácter o la composición de algo como resultado natural o condición, tipo, clase o especie. O sea, participar de la naturaleza de Dios es participar de la familia de Dios, como se puede decir que dice acá, una producción natural, o sea, una descendencia lineal. Quiere decir que somos parte de la familia de Dios. Eso significa ser participantes de la naturaleza divina. O sea, por medio, como dice, vamos a Pedro otra vez, porque es nuestro versículo, para explicarlo en su debido contexto. Dice, por medio, primero dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea que Pedro está hablando, como dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es lo que está hablando de la santificación del cristiano, que hemos sido ya santificados por Dios para salvación, pero ahora nosotros nos tenemos que santificar nosotros para agradar a Dios y darle la gloria a Dios, para tener una vida, como dice acá, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder. O sea que Pedro está exhortando a tener una vida piadosa, una conducta santa, una vida santificada. O sea que los que nos tenemos que santificar no para salvación, sino para agradar a Dios, darle la gloria a Dios, somos nosotros. Dios ya nos santificó y somos salvos, ya estamos salvados. El punto es que ahora viene un tiempo de lo que nos resta de aquí hasta que vayamos al polvo, tener una vida piadosa. Por eso dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Mediante, o sea, nosotros podemos tener una vida piadosa, una vida que agrade a Dios, pero hay un medio, es creer. Una persona que no cree no puede tener una vida piadosa, porque no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios no puede agradar a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Por medio de la fe. Por eso el Señor le dijo, apartados de mí, no los conozco. ¿Por qué no los conocía? Porque no habían creído en Él. Era mentira lo que ellos decían, que habían echado fuera demonios, etc. O sea, ellos argumentaban en su desesperación que iban a ser condenados porque no lo conocían a Cristo, porque ese es el sello de la salvación. Dios conoce a los suyos, el Señor conoce a los suyos, y aparte de esa iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo mismo que decía Pablo, lo está diciendo Pedro. O sea, ustedes son salvos, y por el hecho de ser salvos, por el hecho de que Dios ya los santificó, ahora ustedes se tienen que santificar.
para darle la gloria al Señor. Por eso dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Está hablando de una vida santa, el apóstol Pedro. No está hablando de muertos, no está hablando de santos que interceden, no está hablando que un día van a ser dioses. Eso es absolutamente falso. Lo que expone aquí el señor Alarcón solamente repite lo que dice su secta, ni lo entiende a lo que se dice acá. Después le corta al pastor y dice, yo gané el debate, etcétera. Y todo falso, no ganó ni un debate, solamente sigue metido en su propia mentira. Y dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Hablamos que deificar significa convertir en Dios. Podemos ir a 1 de Corintios, capítulo 8. 1 de Corintios, capítulo 8, versículo 4 al 7, dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y dice en el versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, por medio de la fe nosotros conocemos a Dios. Hay un solo Dios verdadero, lo demás es puro, está en la imaginación del idólatra. Los demonios sí existen, pero los dioses no existen. O sea, lo que ellos consideran que son dioses, porque ellos... El católico dice, yo creo en el purgatorio, y no se está dando cuenta que está creyendo en un falso Dios. ¿Por qué? Porque le está atribuyendo al purgatorio, al fuego del purgatorio, el poder para limpiar pecados a una persona. En realidad, allí en Corintios 3, del 11 al 15, está hablando de purificar las obras de los obreros de Dios, no está hablando de limpiar pecados ahí. Y está hablando de personas vivas también. Pedro habla de personas vivas, y Pablo habla de personas vivas, no está hablando de personas muertas. ¿Por qué? Porque está establecido que el hombre muere una sola vez después de esto del juicio, no, como dice 9:27 de Hebreo. No hablan de personas muertas ellos hablan de personas vivas. Y el Señor aquí Alarcón lo tuerce y dice, la palabra divinizar significa hacer que sea relativo a Dios, deificación, o sea, hacer al hombre Dios. Deificar significa hacer al hombre Dios. Es un endiosamiento, es una glorificación, una mitificación, acto de colocar a los hombres en el grupo de los dioses. Y eso es lo que es el catolicismo. O sea, tiene sus santos como dioses. Es igual que los mormones, que ellos dicen que tienen padres en el cielo. Un dios ajeno puede ser los curas, son los dioses con sotana, que ellos consideran que el cura puede perdonar pecado. Ellos dicen, lo hacen en el nombre de Dios. No dicen en ninguna parte de la palabra que los apóstoles andaban perdonando pecados en el nombre de Dios. Bueno, se puede hacer un video con cada cosa. La hostia, ellos consideran que la hostia es un dios. ¿Por qué? Porque perdona pecados, porque ellos dicen que comen el cuerpo de Cristo y al comer el cuerpo de Cristo sus pecados les son perdonados. Están transformando en un gramito de harina en un dios, el dios de harina. Está el dios de sotana, el dios de harina, están los papas, el dios papa, está el dios rosario, el dios de las bolitas, con un hilo y un crucifijo. Está el dios Asunción de María, es otro dios, es el dios volador que vuela. El dios confesión, que ellos le dan a la confesión el poder de perdonar pecados. Está la veneración a imágenes, la adoración a María. María para ellos es una diosa. ¿Por qué? Porque pueden hablar con María en todo tiempo, en todo lugar y en
en cualquier idioma y María los entiende. Entonces la están transformando en María en una diosa. El purgatorio, que ya dijimos, el dios de fuego, el bautismo, el dios de agua. O sea, le están atribuyendo al fuego y al agua la capacidad de limpiar pecados. Eso solamente lo tiene Cristo, el Cordero de Dios, nadie más. Y el crucifijo también, que es el dios muerto que tienen ellos. Son todos dioses, dioses ajenos. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces el señor Alarcón es un perfecto idólatra y él no lo quiere reconocer. Es el problema grande del idólatra o del fanático. El fanático nunca quiere reconocer que lo han tomado por tonto. Y cuando más se da cuenta que lo han tomado por tonto, más se empeña y más se agarra de su ídolo. Y dice, a mí nadie me va a agarrar por tonto. Entonces la persona, si se vuelve de los ídolos, tiene que quebrar su orgullo y decir, sí, el catolicismo me agarró de tonto, el mormonismo me agarró de tonto, el diablo me agarró de tonto, creo en Jesucristo. Y ahí es cuando la persona se le perdonan todos los pecados y viene el Espíritu Santo a morar en esa persona como sello de su salvación. La persona es salva una vez y para siempre. No pierde su salvación. ¿Por qué? Porque está sellada con la sangre y con el Espíritu Santo, como dice allí en Efesios capítulo 1, versículo 7 y versículo 13 y 14. Entonces, los atributos de Dios que pueden ser la santidad, la justicia, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipotencia, perdón, la misericordia, el amor, la eternidad, son todos atributos de Dios. Pero hay atributos incomunicables, o sea, Dios puede comunicar el atributo, por ejemplo, de la justicia, que somos justos, podemos ser justos, el hombre puede ser justo, pero no puede ser justo como Dios, obviamente. Dios puede comunicar amor, es un atributo de Dios, comunica amor, podemos tener amor. Misericordia, Dios comunica misericordia al hombre, el hombre puede ser misericordioso. Pero Dios no puede comunicar la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, son atributos incomunicables. El más destacable que siempre se puede decir es el de la omnipresencia, si, como dijimos una y otra vez, si ellos creen que María está en todo lugar, que los santos están en todo lugar, es un atributo que solamente le corresponde a Dios. O sea, pueden decir, María tuvo amor, sí, María tuvo amor, fue justa, pero que sea omnipresente y que todavía está vivo, eso solamente le corresponde a Dios. El que es omnipresente y vive por los siglos de los siglos es Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero María no, ni los santos. Esos son atributos que solamente le corresponde a Dios. Y atribuirle eso a María o a los santos o a lo que sea, eso es idolatría. Entonces vamos a escuchar un poquito más para que podamos seguir adelante. Permítame la cita. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. La estoy leyendo la Reina Valera, capítulo 1, verso 3 en adelante. Reina Valera 1960, participantes de la naturaleza divina, lo dice Pedro. Pedro, espérame un momento. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 3 en adelante. 3. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto del que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, dice la Biblia de Jerusalén. Tenemos que entender que el contexto es que Pedro está hablando de tener una vida santa por medio de Jesucristo. Y por eso, por medio de Jesucristo, al estar en la esfera de Cristo, podemos participar de su divinidad, digamos, de su esfera. Podemos recibir todos los beneficios de estar en esa esfera. O sea que entramos en la esfera de Cristo por medio de la fe, por medio de Jesucristo. Nada más, eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro, tener una vida santa. Pero está hablando de gente muerta que es como Dios. Nada que ver. La Biblia católica, Santiago. Aquí el pastor, a propósito, lee, en vez del verso 4, que es el que le estoy presentando, lee el verso 3. Pero como verán en pantalla, la Biblia de Jerusalén dice exactamente lo mismo que la Reina Valera que estoy poniendo en pantalla. ¿Ok?
Aquí está tratando de ensuciar al pastor Villamizán, el señor Alarcón, diciendo que, bueno, que hace algo a propósito, que es mañoso, etcétera. Y el que es mañoso y es mentiroso es él. No tiene nada que ver lo que dijo. ¿sí? Ahí no dice nunca que nosotros somos parte de una naturaleza divina. Para, Nachito, para. Acá me quiero quedar un instante. O sea, perdón. Yo estoy leyendo este pasaje. Tenemos quizás diferencias entre traducciones. Claro, el versículo 4 es el que dice que somos participantes de la naturaleza divina. Pero eso no quiere decir nada, no quiere decir que somos dioses. Simplemente somos partícipes de algo, pero no somos Dios, o nos vamos a ser dioses. Yo puedo participar en un entrenamiento de la selección argentina porque me invitaron los muchachos, pero no por eso yo soy de la selección argentina. Entonces, esta versión protestante está corrompida. Esta Biblia protestante, que es la que usan los pastores como vos para predicar, la Biblia Reina Valera 1960, vos decís que está corrompida. Porque esto sería una gran corrupción. No, pero pará. Claro, no es un asunto de traducción, porque la mayoría dice lo mismo. Yo he visto prácticamente todas las traducciones y todas prácticamente dicen lo mismo. No hay mucha diferencia como en otros versículos que cambia demasiado. Hay algo que trastorna, que es la lenguaje actual, creo, que es la que saca, me parece, el señor Alarcón, que dice que serán como Dios. Aparte, como Dios significa como, la palabra como es como no es que va a ser Dios, sino va a ser como Dios. O sea que es como una figura, no es que va a ser Dios. Pero para el señor Alarcón, como quiere decir es. Por eso él tuerce y él habla rápido y lo saca rápido al pastor, porque si se lo argumenta más profundamente, el señor Alarcón se pierde totalmente, por supuesto. El cómo, para él, significa que es. Ser como Dios, como dice, la lenguaje actual tragiversa mucho el lenguaje actual, lo que dice esa Biblia, esa traducción. Es la menos confiable que puede haber. Después todas las traducciones dicen otra cosa, distinta a lo que dice el lenguaje actual. No hay que confiarse en el lenguaje actual porque es la única que tragiversa el pasaje. Las demás dicen prácticamente lo mismo, partícipes de la naturaleza divina. Y es muy simple, simplemente estamos participando de los beneficios de ser hijo de Dios, no es otra cosa, no quiere decir que somos otros dioses. Como le dije otra vez, vuelvo a repetir con el mismo ejemplo. Si a mí me invitan muchachos de la selección argentina a jugar un picadito, como se dice por acá, de fútbol, no significa eso que yo soy el jugador de la selección argentina, simplemente soy partícipe de un partido de fútbol, por eso soy parte de un partido, estoy dentro de una esfera, dentro de un juego, digamos, se puede decir, pero nada más, no soy, digamos, jugador de la selección, soy parte de un partido de fútbol de la selección, nada más. Y como hijos de Dios también somos partícipes, somos parte, digamos, de la esfera de Cristo, pero no somos Cristo, no somos otros dioses, no somos, digamos, si somos inmaculados es por la inmaculabilidad de Cristo, por su santidad, por su justicia, pero no porque nosotros podamos ser otros Cristo. Y ese es lo que pasó allí en los cielos. ¿Por qué a Satanás se lo expulsó de los cielos? Porque él quiso ser otro Dios, como dice en Isaías 12:14. Él quiso ser otro Dios. Y por eso es una doctrina de demonios, por supuesto. No hay que ofenderse por estas cosas, porque si una doctrina es doctrina de demonios, porque salió del diablo. O sea, la doctrina que la serpiente le dijo a Eva, eso es la doctrina del demonio. O sea, la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
O sea, él estaba enseñando lo que está diciendo el señor Alarcón, que puede ser otro Dios. El señor Alarcón está diciendo lo mismo que dijo la serpiente a Eva. Es lo mismo. Por medio de la obediencia puede ser otro Dios. El único que obedeció en todo es Jesucristo, porque Él es Dios. O sea, nadie puede ser otro Dios. Nadie puede ser otro Cristo. Por eso el Señor Jesús dijo, vendrán otros Cristos. Y si le dicen que está acá o está allá, no le crean, porque Cristo hay uno solo. Por eso fue echado Satanás del cielo, porque él quiso ser otro Cristo. Dice el versículo 11 de Isaías capítulo 14, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que siempre quiso hacer Satanás. Entonces, la palabra que se usa así en Isaías 12:14 es damá, que en hebreo es comparar, parecerse, asemejarse. La palabra semejante, ¿no? Considerar, maquinar, pensar en contra, imaginar, exponer parábolas, o sea, hacer paralelismos, es lo que hace el espíritu del diablo. Suena fuerte, pero es así. El diablo lo que hace es siempre se comparó con Cristo y quiso ser como Cristo. Los que han sido satanistas y cuentan, ¿no?, que los que se han relacionado con el diablo directamente, con este espíritu maligno, lo sorprendente es lo que cuentan ellos, por supuesto, que el diablo los trataba muy bien. O sea, si se puede decir entre comillas, los trataba con amor. O sea, lo que el diablo siempre quiso ser es ser otro Cristo, ser como Cristo. Cuando estos hombres se rebelaban con Satanás y después se convirtieron a Cristo, ellos cuentan sus testimonios. Esto es al margen, entre paréntesis, por supuesto. Dice que el diablo se transformaba, bueno, en lo que era, un monstruo, ¿no? Pero mientras ellos tenían una buena relación con el diablo, con Lucifer y tenían su pacto con el diablo, dice que el diablo los trataba muy bien y era muy parecido a Cristo. ¿Por qué? Porque el diablo siempre fue su anhelo, por eso ese es el espíritu diabólico de querer ser otro Cristo. Por eso el religioso es muy pulcro, el religioso es muy recatado, porque quiere ser otro Cristo. Está bien, Cristo es nuestro modelo, pero sí, el problema está en querer ser otro Cristo para ser salvo. O sea, todos tenemos que seguir los pasos de Cristo y Cristo es nuestro modelo, pero nosotros no somos Cristo, Cristo hay uno solo. Ese es el punto. Si yo quiero ser otro Cristo para ser salvo, como propone la religión, ahí está el problema y ahí está la idolatría. El Cristo es un modelo para ser salvo para ellos. Pero Cristo no es un modelo para ser salvo. Cristo es un modelo para agradar a Dios, para darle la gloria a Dios, pero no para ser salvo. Nosotros seguimos a Cristo porque le amamos, pero no para ser salvo, digamos, en el sentido, si yo soy otro Cristo soy salvo y si no soy otro Cristo no soy salvo. Entonces no sería salvo nadie, porque nadie puede ser otro Cristo. El apóstol Juan dice que andemos como él anduvo, en amor, anduvo siendo guiado por el Espíritu Santo. Pero no podemos ser otros Cristos. Tenemos que andar como él anduvo, pero no podemos ser otros Cristos. Tenemos que vivir en santidad, como dice el apóstol Pedro, una vida piadosa, todo lo que compete a la vida y a la piedad. El Señor, por medio de conocerlo a Él, por medio de creer en Él, por medio de su llamamiento, podemos participar de su naturaleza divina. O sea, de todo lo que es la esfera de Cristo, nosotros podemos participar de la familia de Dios, de todos los beneficios de la salvación. Entonces, como dice el Salmo 102, que habla de la palabra semejante, y es lo que quiso hacer Satanás. Quiso ser semejante y se quiso comparar, ese es el punto. Él daba en su imaginación y
seguramente hablaría con los otros ángeles que después se transformaron en demonios. Él hacía parábola, decía, o sea, se comparaba. O sea, parábola significa hacer paralelismos. 102, que se usa la misma palabra, Dama, 102.6. Dice que habla de, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades. O sea que él quería ser como Cristo. O sea, si nosotros lo llevamos al pensamiento de Satanás, porque él dice, porque tú decías en tu corazón, me sentaré en las alturas. O sea, que eso es lo que él tenía en su corazón, Satanás. Sentarse en las alturas y ser semejante al Altísimo. Él en su corazón decía, yo soy semejante a Cristo. Ese es el problema que tenía. Y es el espíritu que él transmite a la religión, Satanás. Satanás está en la religión, por supuesto. Está en las sectas. Y él transmite este espíritu de ser como Cristo, de ser otro Cristo. Acá me dice, versículo 4 dice, no, pero pará, yo no lo estoy interpretando, simplemente estoy leyendo. Dice lo siguiente, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Es lo que dice. No le estoy sumando ni restando, es lo que dice. Esta Biblia, Reina Valera 1960, la que ustedes los pastores utilizan cada domingo para predicar sus sermones, ¿está corrompida de esta manera, de tal forma que dice semejante herejía? No, no está corrompida la traducción, está mal interpretada. Que es distinto, o sea, no hay problema en la traducción. El problema es cómo la interpreta. No, Santiago, ¿sabes qué pienso? Que de repente... ¿Qué quiere decir acá ser participante de la naturaleza divina según tu Biblia, Reina Valera 1960? Permítame un momento. Bueno, esto ya lo explicamos, ¿no? ¿Qué significa ser participante? ¿No? Muy conocedor de la escritura, pero ese pasaje no lo conocías, ¿eh? Pastor, hay que leer más la Biblia, pastor, está leyendo poco la Biblia. Vamos a aclarar que lo repetimos una vez más. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, lo que está aquí exponiendo San Pedro, o Pedro, el apóstol Pedro, es que por medio de Jesucristo, por medio de creer en Él, porque dice, mediante el conocimiento de aquel, ¿cómo hacemos para conocer a Dios? Por medio de la fe, por medio del llamamiento. Allí la palabra conocimiento, mediante el conocimiento es epignosis, el conocimiento, por acá lo tenía, epignosis, es reconocimiento, pleno discernimiento, ciencia, conocimiento total y pleno, conocimiento exacto, poseer información, llegar a comprender, ciencia, conocimiento ordenado y sistemático y organizado. O sea que conocer profundamente a Cristo solamente lo podemos hacer mediante la fe. La palabra conocimiento es epignosis, que significa reconocimiento, o sea, conocer en profundidad, conocer exactamente a alguien, en este caso a Jesucristo, mediante el conocimiento de aquel, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Cómo lo conocemos a Cristo? Por medio del llamado. El llamado es kaleo, que significa, kaleo es llamar en voz alta, convidar, invitar, poner por nombre, sobrenombre, etc. El kaleo viene de la palabra kal, que significa clamar,
que es un llamamiento divino a participar de las bendiciones de la redención. O sea, nosotros fuimos llamados a participar de las bendiciones de nuestra redención, o sea, de nuestra salvación. Fuimos llamados para eso y el medio es el Evangelio, cual nosotros oímos el Evangelio y por medio de oír el Evangelio, por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, nosotros pudimos creer. Por ese medio del llamado, por medio de la fe, por medio del conocimiento del Hijo de Dios, podemos a tener una participación de la naturaleza divina de Dios. O sea, entramos en otra esfera, como dijimos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. O sea, entramos en la esfera de Cristo y podemos participar de la naturaleza divina de Dios. ¿Por qué? Porque en la esfera de Cristo está todo lo de Dios. O sea, podemos participar. Es como hablamos de ese, vuelvo a repetir, disculpe que lo repita tantas veces. Es como que a mí me invitan y yo participo de una esfera, de un partido de fútbol que juegan Messi y los muchachos de la selección. Yo participo, pero no soy ni Messi ni los jugadores de la selección. Participo, se me invitó a participar y así fui llamado yo también a ser. Yo soy hijo de Dios y participo de todos los beneficios de estar dentro de ese círculo. Yo estoy participando, estoy siendo parte de la naturaleza divina de Dios, que es la esfera de Cristo. Pero no soy otro Dios. No soy otro Cristo. No soy un jugador de la selección. Simplemente participo de un partido de fútbol, nada más. En este caso, para poner un ejemplo, sacando de lo que es la eternidad, porque el partido de fútbol termina y cada uno se dispersa, pero en el reino de Dios es eterna. La participación de la naturaleza divina es eterna, digamos. O sea, una vez que somos salvos una vez y para siempre. No se pierde eso. Pero no somos otros Cristos. Somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Podemos tener acceso a todos los beneficios para llevar una vida piadosa, como dice aquí Pedro, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a la virtud conocimiento, etc. O sea, él está diciendo que tengamos una vida santa, una vida que le dé la gloria a Dios, pero no significa que somos otros Cristo. Estamos en la esfera de Cristo, pero no somos otros Cristo. Esa es la herejía y esa es la idolatría, querer ser otros Cristo. El señor Alarcón, él cree que va a ser un Dios el día de mañana, que va a llegar al juicio y Dios lo va a tocar con una varita y va a ser otro Dios, que va a andar volando por las galaxias, etc. Pero eso está en la fantasía de él solamente, es lo que le han hecho creer. Eso es lo que enseña el mormonismo, lo que enseña el catolicismo, de que van a ser como especie de gasparines volando de aquí para allá. Así que bueno, vamos a continuar un poquito más. Verso 3 nos dice, por eso estoy utilizando esta versión, porque ustedes dicen que la de nosotros le sacamos sabiduría y que esta sí es la Biblia. Entonces ahí lo que hablar con la Reina Valera, porque ustedes, esta Reina Valera es la que usan para predicar. Vos, pastor. Y nosotros predicamos con la Reina Valera, pero nosotros no decimos que esta sí es porque aquí ya le sacamos. Bueno, no, pero pará, esta Reina Valera, vos predicás, pastor, vos predicás con la Reina Valera. ¿La Reina Valera está corrompida? Pero pará, ¿está corrompida la Reina Valera? Acá no se trata de corrupción, sino de interpretación. Okay, entonces, acá la Reina Valera me dice participante de la naturaleza divina. Disculpame, está todo bien. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante. Acá dice, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Dice la Reina Valera que usás vos para predicar todos los domingos, pastor. O sea, si tenés algún problema, quejate con Reina Valera. ¿Qué te puedo decir? No te puedo decir nada. No hay ningún problema, Santiago. Mire, aquí tengo, ahora sí, aquí lo tengo. Aquí tengo el verso en paralelo, pues diferentes versiones de la Biblia, ¿sí? Dice 1 Pedro 1.3, dice, Biblia
Biblia de las Américas. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Así lo dice? Verso número 4, Biblia de las Américas. Dice, verso 4 de la Biblia de las Américas, hermanazo, me parece que te estás yendo por la tangente. Dice, Biblia de las Américas, te lo leo. No. Pastor va al punto que es la participación de la naturaleza divina. Ese es el punto. No se está yendo a la tangente, sino que está yendo a la médula de la discusión, que es la participación. ¿Qué interpreta él de lo que es participar de la naturaleza divina? Participar de la naturaleza divina no es otra cosa que ser hijo de Dios, nada más. Por medio del nuevo nacimiento, por medio de haber creído en Cristo, no es otra cosa. No es que somos otros dioses, ni que los muertos son otros dioses, ni que vamos a ser otros dioses. Nosotros vamos a resucitar y bueno, vamos a tener cuerpos nuevos, incorruptibles, se puede decir, que no van a tener tendencia al pecado, y bueno, esa va a ser la diferencia, pero no vamos a ser otros dioses ni vamos a andar volando por ahí. Eso es participar de la naturaleza divina, no que vamos a ser otros Cristo, otros dioses, como cree el idólatra de Santiago Alarcón. Vamos a continuar y vamos a ir terminando ya. De que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. Dice lo mismo, hermanazo. En otra traducción protestante, dice lo mismo, hermanazo. Aquí tengo la Biblia de la América, verso 4. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Así dice. ¿Qué estás leyendo? ¿Pero qué estás leyendo? ¿Qué pasaje estás leyendo? Primera de Pedro, ¿no es? ¿O es segunda de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Verso 3 y 4. ¿Es segunda de Pedro o será Santiago? Segunda de Pedro. Bueno, ahí un poco se enredó. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 y 4. Ok, ya lo voy a leer. Versos 3 y 4. Pero lo tenemos acá en pantalla. Lo tenemos en pantalla. Mirá, ahí está. Biblia de las Américas, mirá. Tengo el paralelo, Santiago. Tengo aquí el paralelo. Pero estás leyendo la Biblia de las Américas, la tengo acá. Por medio de las cuales nos ha concedido su preciosa y maravillosa promesa, a fin de que por ella llegué a ser partícipes de, Biblia de las Américas dice, de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay. También está corrompida. De la concupiscencia. Está corrompida también. No es Santiago. No está corrompida. Pará. La Reina Valera 1960, la Biblia de las Américas, ¿cuál más está corrompida? Todas las traducciones católicas o muchas traducciones tienen errores. ¿Usted lo sabe, sí o no? Pará, está corrompida. Pará. Vamos a ver otra. ¿Qué te parece? Usted lo sabe. A ver, Santiago, las Biblias católicas también tienen error. Bueno, el punto no es si están corrompidos, no. El punto es la interpretación. De traducción, ¿sí o no? Aspéctelo, Santiago. Pará. Mirá qué lindo que lo dice la NBI. ¿Me permitís un cachito? Voy a la NBI. Mirá lo que dice la NBI. Dice, verso 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen, fíjate la NBI, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Pero son muchas las Biblias que están corrompidas, hermano. A mí se me hace, pastor, que estás medio flojo leyendo la Biblia y no conocías este pasaje, ¿eh? No, a mí se me hace. Pará, vamos a otra. ¿Cuál querés? ¿Querés otra? Vamos a otra. ¿Qué entiende usted por ser partícipe de la naturaleza divina, Santiago? ¿Qué entiende usted por pará. Ahora me estás pegando un volantazo. No es un volantazo. Es lo que usted entiende por eso. ¿Qué entiende usted por ser partícipe de la naturaleza divina? Mirá lo que dice acá. Perdón. Lo que pasa es que acabo de descubrir. Pero no contesta. Le pregunta qué es lo que interpreta por ser partícipe de la naturaleza divina y no contesta. Otra traducción más. Estamos en la traducción del lenguaje actual. Verso 4 dice, además nos ha dado... Bueno, esta es la versión que le decía que por medio de ellos ustedes podrán está bien ser torcida, como ¿no? Dios. Podrán ser como Dios. O sea que usted cree que podemos ser dioses, Santiago. ¿Sí? No, pero creo en la divinización del hombre. Ese es el plan. Cree en la divinización del hombre. Que el hombre es... Bueno, eso es lo que dijimos desde el principio
los mormones creen lo mismo, digamos, en la divinización del hombre, que el hombre puede ser divino. El hombre, nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero el divino es Dios. O sea, la palabra divino significa todo lo concerniente a Dios y a lo que viene dice el diccionario, a lo que viene del cielo o del paraíso. Digamos, nosotros no venimos del cielo o del paraíso, no somos divinos, digamos en ese sentido, no somos divinos, somos terrenales. Entonces él cree en una divinización del hombre, lo mismo que creen los mormones, en la divinización del hombre, que pueden ser otros dioses, seres divinos. Nosotros somos terrenales, Dios es celestial, por eso Jesús le dijo allí, dijo, ustedes son de la tierra, son terrenales, yo soy del cielo, yo he venido del cielo, soy de otra especie, de otra clase. Y el señor Alarcón, como quiere ser otro Dios, lo mismo que Satanás, que quiere ser otro Cristo, por eso es idólatra, porque Satanás es idólatra. Satanás quiere ser otro Cristo, quiere atribuirse a sí mismo los atributos de Cristo. Por eso Satanás es idólatra de sí mismo. Y Santiago Alarcón es idólatra del hombre, se puede decir, porque él cree en la deificación, digamos, del hombre, que el hombre puede ser Dios, y en la divinización del hombre, o sea, de la perfección del hombre como algo divino, como algo celestial, cuando el hombre es terrenal, porque fuimos sacados del barro, por eso somos terrenales, porque fuimos sacados del barro y tenemos la tendencia al pecado y a la corruptibilidad. Entonces vamos a ver cómo ya termina. Pudimos escuchar que el señor Alarcón cree en la divinización del hombre. De redención es la divinización del hombre, no hacer un Dios, no hacer un Dios independiente al Dios, pero es la divinización. O sea, él dice, no somos un Dios independiente a Dios. O sea, que cree que es un Dios dependiente de Dios, pero sigue siendo, él sigue creyendo que es un Dios, que depende de Dios, pero es un Dios. Nunca eso puede ser posible. Eso es la idolatría. Atribuirle a lo creado los atributos del creador. Simplemente es eso. La naturaleza humana, claro, que está caída y en la redención se pretende a que seamos como Él. Dice la Biblia que seamos como Él, como Cristo. Dice que en la resurrección vamos a ser como Cristo. Sí, vamos a ser semejantes a Él, pero no vamos a ser otros Cristos. No vamos a andar volando, ni vamos a ser omnipresentes, ni omniscientes, ni omnipotentes. Vamos a ser resucitados, vamos a ser semejantes a Él en eso, que vamos a tener nuevos cuerpos que no van a tener la tendencia al pecado, pero no vamos a ser omnipresentes, ni omnipotentes como Él cree. Él cree que María es omnipotente, omnipresente, que está en todo lugar. Él cree que los santos son omnipresentes, que Él puede interceder a un santito, tiene una estampita y le puede orar, o puede tener el rosario y puede orar al rosario y María lo escucha y los santos lo escuchan, etc. Entonces, si ellos son dioses ahora, en el futuro, en la resurrección, también van a ser dioses. Ni ellos ni nosotros vamos a ser dioses. Vamos a ser semejantes a Él en el área o en la forma de que no vamos a tener tendencia al pecado. En eso vamos a ser semejantes. No que vamos a ser omnipresentes, omnipotentes o vamos a ser otros dioses. Él interpreta mal las escrituras, o sea, está aplicando mal. ¿Por qué? Porque solamente se guía por lo que creen otras personas. El plan de redención es que seamos como es Él. ¿Él qué es? Él es Dios. Y acá habla de partícipe de la naturaleza divina. Acá dice que podrán ser como Dios. En el sentido, volvemos a repetir, de que no vamos a tener tendencia al pecado porque vamos a tener nuevos cuerpos, pero no vamos a ser otros dioses, otro Cristo. Él cree que va a ser otro Cristo. Disculpame, pastor, con todo respeto te lo digo, me parece que está flojo en la lectura de la Biblia, hermano. Está flojo en la lectura de la Biblia. Bueno, acá termina, lo corta el pastor y ahí termina la conversación. El asunto que él cree que va a ser como Dios. Él dice que va a ser como Dios, va a ser otro Cristo.
Eso es idolatría, por supuesto. Dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 9, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando venga lo perfecto, o sea, está hablando de cuando seamos resucitados. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, está hablando de que ahora estamos en la carne y como decía Pedro, por medio del nuevo nacimiento participamos de la naturaleza divina. Pero acá dice el apóstol Pablo que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. O sea, participar de la naturaleza divina significa estar en la esfera de Cristo. Eso significa participar. No es que somos otros dioses. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. Cuando el apóstol Pablo habla, ahora vemos por espejo, significa que ahora lo vemos todo en forma de, si se puede decir, simbólicamente. O sea, ver por espejo significa que no podemos ver la realidad espiritual. O sea, cuando Dios mandó a Juan el Bautista a bautizar en agua, estaba reflejando algo del mundo espiritual, que era la muerte y resurrección de Cristo. Cuando se instituyó el pan y el vino como símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, estamos viendo por espejo. O sea, estamos viendo el pan y estamos viendo el vino. El pan representa el cuerpo y el vino representa la sangre. O sea, estamos viendo la imagen de un espejo. Como lo expliqué, lo que es el bautismo en agua, es solamente la imagen en un espejo. Hablamos del hombre invisible, ¿no? Que me vino eso cuando estaba estudiando este punto, que hubo un hombre que se hizo invisible, etcétera, todo lo que se puede imaginar en una película. Pero había un punto que me llamó la atención, que el hombre invisible nadie lo podía ver, pero cuando él se miraba al espejo, el hombre invisible podía reflejar su imagen en el espejo. Es lo que sucede cuando dice el apóstol Pablo que ahora vemos todo por espejo, o sea, vemos las cosas simbólicamente. O sea, algo invisible se hace visible por medio de una imagen, como por un espejo, como le pasaba con el hombre invisible. O sea, nadie lo podía ver, pero cuando él estaba frente al espejo, se podía ver lo que había, eso invisible. Cuando se hace el bautismo en las aguas, se está viendo por medio de esa agua simbólica, simboliza la muerte y resurrección de Cristo, se está viendo algo que es invisible, que ha sucedido el día que la persona creyó o el creyente cree, que ha muerto y ha resucitado con Cristo. Eso es invisible, nadie lo puede ver, pero por medio del bautismo en agua se puede hacer visible lo invisible. Entonces simplemente es ver por espejo, o sea, ver el reflejo, algo visible de algo invisible. Yo estoy viendo algo invisible por medio de un espejo, o sea, como hablamos de la película. Yo estoy viendo al hombre invisible, lo puedo ver en un espejo, lo puedo ver, pero si lo quiero ver con mis ojos no lo puedo ver. El bautismo en agua es eso, el reflejo en un espejo de algo invisible. Lo mismo con el pan y con el vino. Son símbolos que reflejan algo invisible. Yo al cuerpo de Cristo no lo pude ver, ni lo puedo ver, ni la sangre no la puedo ver, ni la vi. Pero por medio de esos símbolos, yo puedo ver el reflejo de lo invisible. Es esto. Lo mismo que la imposición de manos y el llamamiento, como hablamos allí en 13:2 y 3 de hecho, cuando la iglesia impuso las manos sobre Pablo y Bernabé, cuando los envió a la obra, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Saulo y a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ya el Espíritu Santo le había impuesto las manos a Pablo y a Bernabé, pero ¿qué pasa? La iglesia le impuso las manos con oración y ayuno a ellos de manera simbólica, porque ya el Espíritu Santo los había apartado y ya el Espíritu Santo, ya Dios le había impuesto las manos para que ellos habían sido separados
para que hagan la obra. La imposición de manos era algo simbólico, es algo, o sea, era lo visible de algo invisible, o sea, era el reflejo en un espejo. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, ahora vemos por espejo, ahora vemos las cosas en forma simbólica, pero un día veremos la realidad. Un día veremos lo invisible, lo que ahora nuestros ojos no pueden ver, un día lo veremos tal cual es. O sea, un día, como poniendo este ejemplo, esta analogía del hombre invisible, un día veremos al hombre invisible, se puede decir de alguna manera. O sea, veremos las cosas invisibles, las podremos ver. Ya no las veremos como por un espejo. O sea, ya no veremos las cosas como el reflejo de una realidad espiritual que no podemos ver. Entonces, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Este es un versículo que también usó el señor Alarcón en el otro video que expliqué, que él dice que vamos a ser como Dios. Ahora conozco en parte, pero ahora entonces conoceré como fui conocido. Cuando la palabra habla de que voy a conocer como fui conocido, porque ahora Dios me puede ver a mí, pero yo no lo puedo ver a Dios. Pero un día voy a conocer y voy a poder ver a Cristo como Él me ve a mí ahora. O sea, ahora Cristo me ve a mí y puede ver todas mis facciones, puede verme el Señor a mí. Él es Dios, pero yo no lo puedo ver a Él. Pero un día, así como Él me ve a mí, yo un día lo voy a poder ver a Él. Eso es lo que significa. Pero el señor Alarcón lo lleva toda la idolatría de que en base a estos versículos podemos ser otros dioses, o podemos ser como Dios, o podemos ser otros Cristo. Esa es la idolatría, es el pensamiento y es el espíritu de Satanás, querer ser otros Cristo. Por ese motivo, Lucifer fue echado del cielo, por querer ser otro Cristo. Y no es otra cosa, eso es la idolatría, querer ser otro Cristo. Por eso la serpiente la llevó a pecar a Eva. ¿Dónde estuvo el pecado? En querer ser otro Cristo. Cuando ella creyó, porque dice que comió el fruto, cuando habla de comer habla de creer. Y cuando Eva creyó, significa que Eva cuando Eva comió del fruto, significa que creyó que podía ser otro Cristo. Y esa es la condenación del hombre, digamos, o sea, el pecado. El señor Alarcón, la serpiente le ofrece y le dice, vos podés ser otro Cristo, vos podés ser otro Dios, vos vas a ser otro Dios. Y el señor Alarcón come, o sea, lo cree. Lo que le ofrece la serpiente, él lo come, lo cree. Cuando habla de comer, habla de creer. Cuando Cristo habla, que dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, habla de creer en él. Porque si no, todos se lo hubieran comido al Señor como caníbales, la gente. Los judíos, perdón. Como ellos entendían que hablaba simbólicamente, nadie lo mordió, por supuesto. ¿Por qué? Porque entendía que eran palabras de vida, eran palabras espirituales, estaba hablando simbólicamente de creer en Él. Entonces, eso es todo. El señor Alarcón es una persona que cree que puede ser un Dios. Y esa es la herejía y ese es el problema. Y ese es el problema que se metió Eva, se metió Adán, que podían... la serpiente les llenó la cabeza de que podían ser como Dios, o sea, ser otros dioses. Y comieron del fruto y es así donde entró el pecado en el mundo. Entonces, lo que hace este señor es expandir la idolatría, no es otra cosa. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios les bendiga a todos.